El presente tema trata de las estructuras profundas del cuello, en la que se estudia la laringe, la glándula tiroides, las glándulas paratiroideas, y en un segundo tema veremos más estructuras que están en los planos profundos del cuello, como son los vasos sanguíneos del cuello, los nervios del cuello, y dentro de los vasos veremos la carótida primitivo común y sus ramas, y las venas yugulares anterior, interna y externa, más el plexo cervical. El tema de ahora, como pueden ver, es glándula tiroides, glándulas paratiroides y laringe, siendo el tema de la laringe un poco extenso. La glándula tiroides, desde el punto de vista funcional, es la encargada de regular los niveles el metabolismo, perdón, participan en el metabolismo celular gracias a la producción de dos hormonas que son la tiroxina y la triotironina, que son liberadas bajo un sistema de retroalimentación con la secreción de hormona estimulante del tiroides, que se secreta a nivel de la glándula hipófisis. Está ubicada en la región anterior del cuello, hacia adelante. Está cubierta por los músculos infrayoideos, principalmente por el externo tiroideo, el externo ioideo y el vientre superior del homoyoideo. Está ubicada por delante y a los lados de la tráquea y la laringe, compuesta por dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, unidas por este segmento que le llaman el istmo de la glándula tiroides, que se relaciona con los tres primeros cartílagos traqueales. El istmo tiroideo está por delante del primero, el segundo y el tercer cartílago traqueal. En cada lóbulo se describen tres caras: esta que sería la cara anterior, la cara posterior, que sería esta, y una cara medial, que es la que está en contacto con la tráquea y la laringe. Esa es la cara medial, es la cara que está en contacto con la tráquea y la laringe. La cara anterior es la que está cubierta por los músculos infrayoideos. La cara posterior, como vemos, se relaciona con los grandes vasos del cuello, principalmente la arteria carótida primitiva, las glándulas paratiroideas y el nervio laríngeo recurrente, que es rama del nervio vago. Aquí estamos observando cómo se desprende este nervio laríngeo recurrente del nervio vago derecho, y aquí se desprende del nervio vago izquierdo el laríngeo recurrente izquierdo. Como vemos en su recorrido, se relaciona con la cara posterior de la laringe. La cara medial, como ya lo he dicho, se relaciona con la tráquea y la laringe. Desde el punto de vista de irrigación, la tiroides está irrigada por las arterias tiroidea inferior, que es rama del tronco tirocervical de la arteria subclavia, y la arteria tiroidea superior, que es rama de la arteria carótida externa. Estas dos arterias tiroideas penetran en los lóbulos de la tiroides, dando irrigación a dicha glándula. Las glándulas paratiroideas, como su nombre lo dice, son glándulas que están muy cerca periféricamente a la glándula tiroides, por eso el nombre de paratiroidea. Esta es una vista posterior, estamos viendo la pared posterior de la faringe, la pared posterior del esófago, la membrana traqueoesofágica que está en la región posterior de la tráquea. Así que esta es una vista posterior, esta también es vista posterior de
de la región profunda del cuello. Estamos viendo como que estuviéramos en la columna cervical y vemos hacia adelante. Veríamos estas estructuras en esta misma situación. Esta es la pared posterior de la glándula, de los lóbulos de la glándula tiroides, y vemos aquí 4 glándulas paratiroideas, 2 glándulas paratiroideas superiores y 2 glándulas paratiroideas inferiores. Son estructuras que miden aproximadamente de 7 a 10 milímetros, alrededor de 7 milímetros de diámetro. Son más o menos esféricas. Generalmente son 4, como estamos viendo en esta imagen, pero pueden ser hasta 6 glándulas paratiroideas. La relación importante con la tiroide es que se relacionan con la cara posterior de los lóbulos de la tiroide. También se relacionan con el recorrido de los nervios laringeos recurrentes, y esto explica esta relación íntima entre las glándulas paratiroideas y el nervio laringeo recurrente con la cara posterior de los lóbulos de la tiroide. Explica por qué cuando se hace una extirpación total de la tiroide, que casi siempre se obedece a cáncer, existe el potencial riesgo por la relación íntima anatómica de las glándulas paratiroides y el nervio laringeo recurrente, que el cirujano inadvertidamente reseca las glándulas paratiroideas y secciona al nervio laringeo recurrente, que es el que inerva las cuerdas vocales. Las glándulas paratiroideas están irrigadas, como podemos ver aquí, por las ramas de la arteria tiroidea inferior. En este caso, en esta imagen se observa esta glándula un poquito más grande, y nos están indicando que ese aumento de tamaño de esta glándula tiroidea inferior izquierda es producto de que hay un adenoma, un tumor de la glándula, de esta glándula puntualmente, de la glándula paratiroidea inferior izquierda. Esta imagen nos permite ver que la arteria tiroidea inferior da irrigación a las glándulas paratiroideas. Las glándulas paratiroideas funcionalmente son las encargadas de regular el metabolismo del calcio gracias a la producción de una hormona que secretan y la vierten a la sangre, llamada paratormona. En cuanto a la laringe es una estructura tubular que principalmente está formada por cartílagos en sus paredes, pero también en sus paredes existen tejido, ligamentos, tejido fibroso que forma membranas fibrosas, y existen músculos. La laringe, gracias a la formación en sus paredes de estructura cartilaginosa, igual que en la tráquea, esto ya lo hemos dicho cuando vimos la tráquea en el tórax, gracias a la presencia de los cartílagos, la laringe conserva su luz todo el tiempo. Los cartílagos evitan el colapso, el cierre de la luz de la laringe, y esto garantiza la vía aérea siempre permeable. La laringe está ubicada en el cuello. Aquí podemos ver el cartílago tiroideo, que es el cartílago más grande de la laringe. Por debajo de él estamos viendo el cartílago cricoideo. Este es el arco del cricoide. La laringe está compuesta por 6 diferentes cartílagos, de los cuales 3 son pares y 3 cartílagos impares. La laringe representa parte todavía de la vía aérea superior, casualmente en la unión de la laringe con el primer anillo traqueal. Este es una vista lateral, este es el cricoide, este es el primer anillo traqueal.
Esta es la membrana que une la tráquea con la laringe, llamada precisamente membrana laringotraqueal. El otro nombre con el que se conoce es membrana cricotraqueal, porque precisamente el cartílago, el último cartílago de la laringe es el cricoide, y es el que específicamente se une a través de esta membrana con el primer anillo traqueal, por eso se llama también membrana cricotraqueal. Aquí tenemos esta membrana que une la laringe, el borde superior del cartílago tiroideo, con el hueso hioide, que se llama membrana tiroidea, precisamente porque une el cartílago tiroides con el hueso hioide. Las tres funciones que tiene la laringe actúa como un mecanismo de válvula, garantiza la vía aérea permeable y sirve de órgano de fonación. Topográficamente, la laringe está ubicada por detrás de los músculos infrahioideos y la glándula tiroide, y está ubicada por delante de la laringofaringe. La laringofaringe, a su vez, que es el extremo inferior de la faringe, está ubicada por delante de la columna cervical. El mecanismo de válvula que realiza la laringe es gracias a la presencia de la epiglotis. Esta es la epiglotis. Todo esto es el orificio superior de la laringe. La epiglotis, el cartílago epiglótico cubierto por membrana, por supuesto, por mucosa, al deglutir, la raíz de la lengua empuja este cartílago epiglótico y cierra herméticamente el orificio superior de la laringe. Ese cierre debe ser hermético, no debe pasar a la cavidad laríngea, al interior de la laringe, ni siquiera una microgota de saliva, de líquido que estemos ingiriendo, porque si no se nos desencadena un reflejo toxígeno violentísimo, que hasta por la nariz se puede expulsar lo que estamos deglutiendo en ese momento. Así que el mecanismo de válvula lo garantiza el cierre hermético que produce la epiglotis sobre el orificio superior de la laringe durante la deglución. Ese es el fenómeno de mecanismo de válvula. El otro mecanismo, la otra función que tiene, es que gracias a los cartílagos que están en sus paredes se garantiza la vía aérea permeable, porque estos cartílagos evitan el cierre, el colapso de la luz de la laringe. Aquí estamos viendo un corte sagital de la laringe con los cartílagos que vamos a describir posteriormente. Este es el cartílago epiglótico. Este es el cartílago tiroideo, este es el cartílago aritenoideo, el corniculado, y este es el cricoides. Esto sería ya el primer anillo traqueal. Entonces tenemos que describir los cartílagos pares y los cartílagos impares. Aquí tenemos los cartílagos impares, el cartílago tiroideo, el cartílago cricoides y el cartílago epiglótico. Y los cartílagos pares son los cartílagos aritenoideos, corniculados y cuneiformes. En general, los cartílagos impares son de mayor tamaño que los cartílagos pares, siendo el cartílago tiroideo el cartílago más grande y los cartílagos más pequeños los cuneiformes. Entonces tenemos que el cartílago tiroideo, conocido popularmente por el Génesis como la manzana de Adán. Este cartílago está compuesto por dos láminas cartilaginosas unidas por su borde anterior y separadas
por su borde posterior. Están unidas, aquí hay un corte y ustedes ven que el borde posterior está libre. La unión de los bordes anteriores de las láminas producen esta prominencia laríngea. La prominencia laríngea en su interior forma una especie de ángulo donde se fija, donde se inserta el cartílago epiglótico, el ligamento vocal, que es este, y el músculo vocal, que lo vamos a ver posteriormente. En cada cartílago se describe un borde superior, el borde anterior que sirve para como punto de unión de las dos láminas, el borde inferior y el borde posterior. El borde superior sirve de inserción a la membrana tiroidea. Esta membrana tiroidea es perforada, aquí aparece un orificio, por el recorrido de la arteria, la vena y el nervio laríngeo superior. Y en los bordes laterales de esta membrana tiroidea se encuentran los ligamentos tiroideos laterales, y en el plano medio se encuentra el ligamento tiroideo medial. En los ligamentos tiroideos laterales, en el interior de estos ligamentos hay un pequeño cartílago que le llaman cartílago triticio, pero que quede claro, ese cartílago no pertenece a la laringe. El borde inferior de este cartílago se une al borde superior del cricoides por medio de esta membrana, que es la membrana cricotiroidea. El nombre surge de los dos cartílagos que une la membrana. El borde posterior es interesante porque se proyecta hacia arriba con el cuerno superior del cartílago tiroideo y hacia abajo con el cuerno inferior. Si ustedes ven, el cuerno superior es el que precisamente es donde se inserta el ligamento tiroideo lateral que une el cuerno superior del cartílago tiroideo con el extremo posterior del cuerno mayor del hueso hioide. Ahí tenemos que entre esos dos cuernos se proyecta el ligamento tiroideo lateral. En cambio, el cuerno inferior se articula, esta es una verdadera articulación, es móvil. Por supuesto, los movimientos son muy ligeros, muy discretos, pero es una articulación. El cuerno inferior se articula con el cartílago cricoide, con la lámina del cartílago cricoide. En la cara externa o cara lateral de la lámina del cartílago tiroideo tenemos esta línea oblicua que la hemos descrito cuando hablábamos de la inserción del músculo externo tiroideo y a su vez sirve de origen al músculo tiroideo. Esa es la descripción del cartílago tiroideo. Ahora, en la descripción del cartílago cricoideo se le ha comparado a este cartílago como un anillo de sello que usaba la realeza en el desarrollo histórico de la humanidad. Está compuesto por un arco anterior, que es este, y una lámina posterior. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí tenemos en un corte lateral el cricoides, este es el arco anterior, y vemos que hacia atrás se ensancha y es lo que le llamamos la lámina posterior del cricoides.
El borde inferior del cricoides, ya lo habíamos dicho, sirve de unión con el primer anillo traqueal por medio de la membrana cricotraqueal o laringotraqueal. El borde superior del cricoides se une con el borde inferior del cartílago tiroideo por medio de la membrana cricotiroidea. Observen ustedes, esta es una descripción que se describe el borde superior del cricoides en su extremo posterior a nivel de la lámina, y nos dicen que el borde superior de la lámina del cricoide se articula con la base de los aritenoides. Este es el cartílago aritenoideo. Esta articulación es importante en la descripción de la laringe. Es la articulación cricoaritenoidea. Esa articulación es la que permite que la base del aritenoide rote sobre la lámina del cricoide, y esta rotación permite la apertura y el cierre del espacio glótico. Ojo con este asunto. Esto se llama epiglotis, es un cartílago. Y ahorita estoy describiendo el espacio o agujero glótico. La glotis es un espacio virtual que está limitado por las dos cuerdas vocales inferiores o cuerdas vocales verdaderas. Estas cuerdas vocales son las que vibran cuando estamos emitiendo sonido al hablar. Por eso le llaman cuerdas vocales verdaderas o pliegues vocales simplemente. Entonces, el cierre y la apertura de ese espacio glótico lo garantiza esta articulación gracias a la acción de dos músculos intrínsecos secundados por otros músculos intrínsecos de la laringe, pero los dos principales son el cricoaritenoideo posterior, abre el espacio glótico, y los cricoaritenoideos laterales cierran el espacio glótico. Para que entendamos esto, el cierre del espacio glótico evita que respiremos y facilita la fonación. El espacio glótico, las cuerdas vocales deben de estar en contacto, debe estar cerrado al emitir sonido. Y para poder respirar, tiene que abrirse el espacio glótico. Entonces tenemos que la importancia de esta articulación, que aquí la estamos viendo nuevamente, forzosamente se vuelve a describir cuando se describe el cartílago aritenoide. Vamos a describir el último cartílago impar, el último cartílago impar, que es la epiglotis. La epiglotis tiene forma de hoja o de raqueta. Es ensanchado hacia arriba y se reduce de volumen hacia abajo. Por su extremo inferior se une al cartílago tiroideo en el ángulo que forman la unión de los dos bordes anteriores del cartílago tiroideo. El borde superior ensanchado es libre y es el que cierra herméticamente la apertura superior de la cavidad laríngea. La epiglotis está unida a la raíz de la lengua por medio de 3 ligamentos, que son los ligamentos
eh, ligamento glosoepiglótico, la raíz gloso significa lengua, el ligamento glosoepiglótico medio y los ligamentos glosoepiglóticos laterales. Estos unen la raíz de la lengua con la cara superior de la epiglotis. Estos ligamentos sirven de límite a dos fositas que se nos forman en esta zona. Aquí tendríamos que tener la raíz de la lengua. En esta zona, exactamente en contacto con la superficie superior de la epiglotis, se nos forman unas fositas que se llaman bayéculas o fositas glosoepiglóticas, que eventualmente pueden quedarse restos de alimento en esta fosita y producir a los 2-3 días, puede ser un pequeño segmento de un grano de arroz, de frijol, un trozo minúsculo de pan, de cualquier segmento, de cualquier alimento. 2-3 días después, retenido ahí en esa fosita, nos produce halitosis. De ahí que es importante, además de revisarse las piezas dentarias cuando uno padece de halitosis, es importante revisar, hacer gárgara con antisépticos bucales para remover lo que pueda haber atrapado ahí en la fosita glosoepiglótica. Esta vista es una vista coronal o superior del espacio glótico. Estos son los cartílagos aritenoides. Estos son los músculos vocales que se relacionan con los ligamentos vocales que tenemos aquí a ambos lados. Y este espacio es el espacio virtual conocido como glotis. El cartílago aritenoide es un cartílago par. Tenemos que describirlo por su forma, que tiene forma de pirámide triangular. La base se articula con el borde superior de la lámina del cricoide. El vértice de los aritenoides se articula con los cartílagos corniculados. En la base, los cartílagos aritenoides tienen dos procesos. Este es el proceso vocal y este es el proceso muscular. En el proceso muscular es donde se insertan los músculos cricoaritenoideo lateral y cricoaritenoideo posterior que hayamos mencionado. Y en el proceso vocal es donde se inserta el ligamento vocal y el músculo vocal. Los cartílagos corniculados son dos pequeños cartílagos, por su forma reciben el nombre de corniculados, que significa en forma de cuerno. Vemos que la base de estos cartílagos se articula con el vértice de los cartílagos aritenoides. En estos cartílagos corniculados y en el vértice de los aritenoides se fija el pliegue aritenoepiglótico, que sirve de límite al orificio superior de la laringe. Entonces es la importancia también de los cartílagos corniculados, que sirve de fijación a los ligamentos, al orificio, a los ligamentos aritenoepiglóticos, que como he dicho es parte de los límites del orificio superior de la laringe. Además de estos pliegues aritenoepiglóticos, el borde superior de la epiglotis y el pliegue interaritenoideo son los que sirven de límite al orificio superior de la laringe. Estoy tratando de localizar, aquí la tenemos, este es el orificio superior de la laringe.
Estos son los pliegues aritenoepiglóticos, este uno y aquí tenemos el otro pliegue. Este es el pliegue interaritenoideo y este es el borde superior del epiglotis. Todos estos son los límites del orificio superior de la laringe. Por último, los ligamentos, los cartílagos cuneiformes, son estas dos pequeñas elevaciones que están cubiertas por mucosa. Están precisamente en el espesor de los ligamentos aritenoepiglóticos y son los famosos cartílagos cuneiformes. Son dos pequeños cartílagos ubicados en el espesor de forma más o menos esférica, ubicada en el espesor de los ligamentos aritenoepiglóticos. Bueno, si de repente los agobio que hago un poco de pausa, es porque pues no he terminado de aprender a usar este programa. Luego tenemos los músculos que están relacionados con el funcionamiento de la laringe. Bien saben ustedes que hay músculos que tienen acción ascendente y descendente en el hueso hioides y la laringe durante la fonación y la deglución. Estos músculos son los que algunos se insertan directamente en la laringe. La mayoría lo hacen en el hueso hioides y dado que el hioides está unido a través de la membrana tiroidea con la laringe, entonces eso explica por qué los músculos que se insertan en el hioide también tienen acción sobre la laringe. A estos músculos le llaman extrínsecos. Como ven, nacen en estructuras circunvecinas a la laringe y el hioide y se insertan en la laringe o se insertan en el hueso hioide. Por ejemplo, bueno, estos son en resumen los músculos que conocemos como músculos suprayoideos e infrayoideos, que sabemos que nacen en el omóplato, el esternón, la clavícula, la base del cráneo, en el mastoide, el temporal, en la mandíbula, en el proceso estiloideo, el temporal, etc. Y tienen fijación en el hueso hioide o la laringe. Esos son los extrínsecos, estos son los que participan moviendo la laringe y el hioide durante la fonación y la deglución. Pero tenemos otro grupo de músculos que son los intrínsecos. Esto significa que se originan y se insertan en los cartílagos de la laringe. De ahí que su nombre nos hacen recordar, en la mayoría de ellos, la raíz del nombre, la terminación del nombre, algún cartílago que acabamos de describir. Ejemplo, el cricotiroideo significa que se origina en el cartílago cricoide. De hecho, se origina en el arco del cricoide, en la cara lateral del arco del cricoide, y se inserta en la región posterior de la lámina del cartílago tiroideo. Entonces, dado que se origina en el cricoide y se inserta en el tiroide, en el cartílago tiroideo, este músculo se llama cricotiroideo. Y así sucesivamente. Los aritenoideos, que pues no aparece otro nombre de otro cartílago, sencillamente son los músculos que se originan, como el cartílago aritenoide es un cartílago par, se origina en un cartílago, el cartílago del lado izquierdo, y se inserta en el aritenoide del lado derecho. Por eso no llevan el otro nombre. Podríamos decir, y algunos autores le dicen, músculo ariaritenoideo transverso, músculo ariaritenoideo oblicuo, en alusión que van de un cartílago aritenoide hacia el otro cartílago aritenoide. Pero lo más sencillo es llamarle aritenoideo oblicuo y transverso. Con esta explicación quedamos claros que se originan y se insertan en los aritenoides, siendo estos cartílagos pares. Estos músculos intrínsecos, pues podríamos, hablando de nuestras condiciones humanas, sabemos que cuando un sujeto nace, vive, se reproduce, bueno, yo decía, todos deberíamos de ser felices por mandato divino,
nace, se reproduce y muere. Entonces dicen, este es un sujeto autóctono. Nace, vivió, se multiplicó y murió en este país. Somos autóctonos. No deberíamos de emigrar por ninguna razón. Esto es el concepto intrínseco. O sea, se originan y se insertan en los cartílagos de la laringe. Son músculos muy pequeños. No están ustedes para el nivel de otorrino. Si ustedes alguna vez pues deciden estudiar cirugía de cuello, les van a exigir que se aprendan origen e inserción de cada uno de estos músculos. No pretendo eso. Voy a recalcar nada más lo que ya hemos dicho. Los músculos cricoaritenoideo posterior abren la glotis y los cricoaritenoideo laterales cierran la glotis, que esto es importante para el proceso de fonación. Sería la acción del cricoaritenoideo lateral que cierra el espacio glótico, y para la respiración, que entran en acción los cricoaritenoideo posterior, al contraerse abren el espacio glótico. En esta acción también participa el músculo vocal, sobre todo en el proceso de fonación. El músculo vocal y el pliegue vocal forma cada una de los dos pliegues vocales, cuerdas vocales inferiores o verdaderas, que son las que vibran al emitir un sonido durante la fonación. En cuanto a la inervación, el único músculo que es inervado por la rama externa del nervio laríngeo superior, rama del nervio vago, es este músculo, el cricotiroideo. El resto de los músculos son inervados por el nervio laríngeo recurrente, que hemos visto en la diapositiva cuando hablábamos de las paratiroides y la tiroides. Los nervios laringeos recurrentes, que son dos por supuesto, nacen también de los nervios vagos. Aquí estamos observando a los dos nervios vagos que se ubican en la región posterior de la carótida primitiva o común y la vena yugular interna. Recordemos que a esto es lo que se le conoce como paquete vasculonervioso del cuello, que está formado por arteria carótida primitiva común, vena yugular interna y nervio vago. Entonces, este nervio laríngeo recurrente, que nace de los nervios vagos derecho e izquierdo, son los que van a inervar los músculos intrínsecos de la laringe, excepto al cricotiroideo, que ya he dicho que lo inerva la rama externa del nervio laríngeo superior. Si ustedes quieren, para que entiendan esto, podríamos decirle al nervio laríngeo recurrente, podríamos decirle nervio laríngeo inferior, porque de la parte baja del cuello, lo que se conoce como base del cuello, asciende a la laringe. Pero no se llama laríngeo inferior, se llama laríngeo recurrente, porque él recurre de la base del cuello hacia arriba. Y al nervio laríngeo superior, que inerva la rama externa, miren, aquí está clarísimo. Este es el nervio laríngeo superior, rama también del nervio vago. Y aquí tenemos el nervio laríngeo recurrente, que podríamos decirle inferior, pero no es correcto. Ningún libro le dice laríngeo inferior. Se llama laríngeo recurrente. El nervio principal, aquí lo estamos viendo, de inervación a la mayoría de los músculos. Aquí está el cricoaritenoideo lateral, este es el cricoaritenoideo posterior, etcétera. Aquí está el cricotiroideo, pero no podemos ver la inserción por el origen del constrictor inferior de la faringe, pero bueno, eso es otra cosa.
Lo que quiero que vean es que como el laringeo recurrente al llegar a la laringe está inervando a todos estos musculitos y él es el que inerva la mayoría de los músculos, pero en la imagen de la izquierda quedamos claro que el nervio laríngeo superior se divide en dos ramas. Esta es la rama interna porque penetra a través de la membrana tiroidea, penetra a la cavidad laríngea, se va hacia adentro, hacia la cavidad laríngea, y este nervio, la rama interna del laríngeo superior, inerva la mucosa que cubre la cavidad de la laringe. Y la rama externa, que es esta, del nervio laríngeo superior, inerva al músculo cricotiroideo. Como vemos, y repito, el laríngeo inferior inerva al resto de los músculos intrínsecos, incluyendo el músculo vocal, que no lo observamos aquí. En cuanto a la descripción de la cavidad laríngea, pues tendríamos que tener una imagen, no la tenemos aquí. Esta es la cavidad laríngea, este es un corte. Los invito a que busquen, me disculpan, no preparé esa imagen de la cavidad laríngea. La cavidad laríngea tiene tres espacios. El espacio superior, que es a este nivel, que se llama vestíbulo laríngeo. Luego tenemos un espacio que está por arriba de la cuerda vocal, que se llama ventrículo laríngeo. Y el tercer espacio va de la cuerda vocal inferior o verdadera hasta el borde inferior del cricoide, sería todo este espacio, que se llama región subglótica. Región subglótica precisamente porque sabemos que este ligamento más el músculo vocal forman los límites del espacio glótico. Entonces, por debajo de ese espacio glótico sería la región subglótica. El ventrículo laríngeo está limitado por la cuerda vocal superior o falsa. También le llaman pliegue vestibular porque representa el límite inferior del espacio del vestíbulo laríngeo. Le llaman también pliegue vestibular, que está más o menos a este nivel. Repito, me disculpan y lo buscan en internet, ponen cavidad laríngea, corte sagital, y van a ver esas tres regiones. La región superior, vestíbulo laríngeo. El límite inferior de ese vestíbulo laríngeo es el pliegue vestibular o cuerda vocal superior o falsa. Luego, entre las dos cuerdas vocales, la superior o falsa y la inferior o verdadera, se llama ventrículo laríngeo. Y por debajo de la cuerda vocal inferior o verdadera se encuentra la región subglótica. La mucosa que cubre toda esta región está inervada por el nervio que penetra a través de este orificio, en la membrana tiroidea, que se llama rama interna del nervio laríngeo superior. En el ventrículo laríngeo, pues nos dicen, más o menos sería este espacio. Es de las tres regiones que forman la cavidad laríngea, es el espacio más pequeño. Y en el extremo anterior de este ventrículo laríngeo, más o menos a este nivel, hay unas glándulas secretoras de moco que lubrican a las cuerdas vocales durante la fonación. Y de ahí que le llaman la aceitera de las cuerdas vocales, a esa zona del extremo anterior del ventrículo laríngeo. El ventrículo laríngeo, siendo la zona más estrecha, la han comparado, la zona más pequeña de la cavidad laríngea, la han comparado con una pequeña canoa, tiene forma de canoa. Entonces tenemos que hemos descrito todo lo concerniente a la cavidad laríngea. La laringe en general topográficamente se extiende de C3 desde el nivel de la tercera vértebra cervical hasta el nivel de la sexta vértebra cervical.
la luz de la cavidad laríngea se continúa directamente con la luz de la tráquea, y el orificio superior, ya lo hemos descrito, de la laringe está limitado por el borde superior del epiglotis, los ligamentos o pliegue aritenoepiglótico y el pliegue interaritenoideo. El límite inferior corresponde al borde inferior del cricoide, que está unido al primer anillo traqueal, lo hemos dicho, por medio de la membrana cricotraqueal o laringotraqueal. Y luego tenemos en el interior esta descripción. Existen dos pliegues, vestibular y vocal, que sirven de límite a las tres porciones de la cavidad laríngea: vestíbulo laríngeo, ventrículo laríngeo y región subglótica. La inervación ya la mencioné. La irrigación está por ramos laríngeos de las arterias tiroidea superior y tiroidea inferior. La arteria tiroidea superior da origen a la arteria laríngea superior, y la arteria tiroidea inferior da origen a la arteria laríngea inferior. De esto podemos ver en esta imagen: la arteria tiroidea superior es rama de la carótida externa, que la vamos a estudiar en la próxima clase, y observamos aquí cómo esa arteria tiroidea superior nace este pequeño ramito que junto con el nervio laríngeo superior penetra en la membrana tiroidea y da irrigación a la laringe. Igualmente, de esta arteria tiroidea inferior nace un ramo laríngeo inferior que da irrigación también a la laringe. La arteria tiroidea inferior es rama de este tronco de la arteria subclavia que se llama tirocervical. Con esto hemos hecho un repaso de la laringe, sus músculos, su función, su cavidad laríngea. Y hemos estudiado estas dos glándulas importantísimas que participan en el metabolismo del cuerpo. La tiroides regula los niveles de yodo gracias a la secreción de esas dos glándulas, de esas dos hormonas, tiroxina y triodotironina. A la tiroxina también le llaman T4 y a la triodotironina T3. Y las glándulas paratiroides regulan el metabolismo del calcio, importante para la función muscular, tanto del músculo cardíaco, intestinal y músculo esquelético. El calcio, importante el calcio para el metabolismo de los huesos, la densidad ósea. Así que estas paratormonas secretan, la paratormona es secretada por las hormonas paratiroideas. Gracias.